Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Libertad por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y permitirme seguir siendo parte de un error tipo 2. Digo, por si alguien no lo escuchó, el error tipo 1 es hacer todo bien y que te salga mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que te salga bien. En mi caso, profesión economista. Si hay algo que es un bodrio son los economistas. Como si fuera poco, especialista en crecimiento en un país enfermo de keynesianismo. O sea, todos maniáticos del corto plazo. O sea, y yo hablando de 100 años. Parezco un tema solo que Adán en el Día de la Madre. Salvo que gracias a Daniela que me rescató. Por otra parte, además, o sea, economista matemático, o sea, ganchos, o sea, de hecho hay algunos artículos míos que tienen más de 100 y pico de ecuaciones y hasta tienen ecuaciones en las conclusiones. Con lo cual, digamos, si hay algo que no es popular es darle tanta rosca a la matemática. Y como si todo esto fuera poco, soy liberal en un país de zurdo, con lo cual, muchísimas gracias, porque no se puede creer que esto sea cierto. Básicamente, hoy de los que les voy a hablar es sobre los valores. Porque más allá de la cuestión de la coyuntura, lo que está hundiendo a este país es un problema de valores. El problema argentino no es un problema económico, es un problema de valores. Es decir, fíjense, Japón es una isla de piedra, tendría que ser pobre, no lo es un problema de valores, de vuelta. Entonces, básicamente lo que hay que entender es que tenemos dos sistemas. Por un lado, el capitalismo, por otro lado, el socialismo. Y como decía Mises en uno de sus libros, El mito de la tercera vía, no existe nada en el medio. El problema es que cualquier solución intermedia no es estable y siempre tiende al socialismo. Básicamente por lo que se llama la falla del Estado, o lo que es lo mismo, digamos, cuando el Estado interviene, el resultado que consigue es peor que lo que quería arreglar. Es decir, como decía la frase de Reagan, el problema, digo, no es que falte Estado, el problema es que sobra Estado. O sea, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Entonces, básicamente, lo que yo les voy a contar es por qué el capitalismo y por qué no el socialismo. O sea, pero en el fondo va a ser una cuestión de discusión de valores y ustedes determinarán de qué lado quieren estar. Para ello, lo primero que voy a hacer es hablarle de los resultados del capitalismo, ¿sí? Es decir, cuando el muro se cayó, aplastó a los zurdos. Es decir, no aplastó el capitalismo, fue el triunfo del capitalismo. Y eso está plasmado en los datos. ¿Y saben qué? Si hay algo que no se puede bancar un zurdo son los datos. Entonces lo primero que voy a hacer es tirarle los datos por la cabeza. Digo, a ver si todavía después tienen ganas de discutir algunas otras cuestiones que también les voy a demostrar que tampoco tienen razón. Y que el único sistema que es justo es el capitalismo. Si ustedes se fijan, acá tienen la evolución del PBI per cápita durante 20 siglos. Si ustedes se fijan, hay un fuerte cambio de tendencia a partir del siglo XIX. Casualmente, cuando llega el capitalismo. Es decir, una revolución institucional, que es el respeto por los derechos de propiedad. Es decir, en esos 2 siglos, el mundo mejoró 9 veces y media de respecto a lo que había hecho en los 1800 años anteriores. Es decir, generó una explosión de riqueza. Es más, ustedes acá tienen la evolución del PBI per cápita. Fíjense que entre el año 0 y el 1800, el PBI per cápita crecía a un ritmo del 0,02%. Es decir, era despreciable el crecimiento. Es decir, casi no se notaba. De ahí que, digamos, había tanto respeto, digamos, hacia, por ejemplo, la sabiduría de los mayores, de los padres. ¿Por qué? Porque mañana lo más probable
era que era idénticamente igual a lo que había hoy. Es decir, era prácticamente imperceptible el cambio. La experiencia ganada en el tiempo era muy importante, porque eso también explicaba lo que iba a estar pasando en el futuro. Piensen que solamente en estos 1800 años el crecimiento fue 40%. De ahí sale este 0,02. Y eso tiene lugar justo después del descubrimiento de América. Ahora, si ustedes se fijan, en el siglo XIX, con la llegada del capitalismo y la revolución industrial, la tasa de crecimiento se multiplica casi por 33 veces al pasar a 0,65. Por otra parte, si toman la primera mitad del siglo XX, el crecimiento se acelera a 1,06. Por otra parte, en la segunda parte del siglo XX salta a 2,1. Y en lo que va del siglo XXI está en el orden del 3%. Es más, hay estudios que demuestran que las cuentas nacionales subestiman el efecto del progreso tecnológico y que eso es aproximadamente 1,15. Quiere decir que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el mundo creció arriba de 3,25 y hoy en realidad estaría creciendo el mundo en torno al 4,15, 4,2%. Esto es muy importante porque a pesar de que uno ve la aceleración del crecimiento, se tiene que bancar impresentables como Piketty diciendo que el mundo se viene abajo, que el mundo no va a crecer más. Y tiene ahí toda la manga de pelotudos del estancamiento secular, con Stiglitz, con Krugman, ¿sí? Digo, toda esa gente, que ninguno es especialista en crecimiento casualmente. O sea, el único especialista en crecimiento en esa reunión era Mokir, que dice, mire, lo que está diciendo está todo mal. Pero obvio, nadie le dio ni 5. O sea, o el propio Gordon, que es el impulsor de todas estas cosas. Fíjense que a pesar de la aceleración que está teniendo el crecimiento, si hacemos un supuesto conservador de que se mantiene constante el crecimiento, con esta corrección por subestimación del progreso tecnológico, a lo largo del siglo XXI estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Esto quiere decir que a lo largo de un siglo seguiríamos 4,8 veces más de lo que logramos en 20 siglos. ¿Alguien me puede explicar dónde están viendo que esto está tremendamente mal y va para peor? O como le diría Maradona al señor Piketty, Piketty, LTA. La contracara de esto son los años necesarios para duplicar el PBI per cápita. Es decir, entre el 0 y el 1800 se necesitaban casi 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. En el siglo XIX ese número cayó a 107. En la primera parte del siglo XX cayó a 65, en la segunda a 33 y ahora viaja a 23. Es decir, cada vez necesitamos menos tiempo para duplicar el PBI per cápita. Stiglitz, Krugman, Gordon, Piketty, la recontra tienen adentro. Es más, en este cuadro podemos ver cuántos años necesitaron para duplicar por primera vez los países su PBI per cápita. Y lo que vamos a ver son dos cosas: que cada vez se necesita menos tiempo. Y ese menos tiempo se da conforme avanzamos hacia adelante en el tiempo, en la historia. Es decir, el primero en lograr este resultado fue Inglaterra, que tardó 58 años y lo hizo a partir del año 1780. Después lo logró Estados Unidos en 47 años a partir de 1839. Japón tardó 34, arrancando en 1885. Italia tardó 21, arrancando en 1890. España tardó 18, arrancando en 1950. Corea del Sur tardó 9 años, arrancando en 1978. Y China tardó 7 años, arrancando en 1987. De vuelta, Gordon, Stiglitz, Krugman, Piketty, la recontra tienen adentro. Y la contracara de esto ha sido una tremenda caída en el nivel de pobreza en el mundo.
habrán escuchado cientos de veces a más de un salame diciendo no, porque lo que hay que explicar es la pobreza. No, la condición natural del hombre es la pobreza. Durante casi toda su historia el hombre vivió en la pobreza. De hecho, en el año 1800, en el 1810 de hecho la población en el mundo era 1.000 millones de habitantes. Y el 95% de las personas vivían con menos del equivalente de $1 diario. Hoy ese número es menos del 5%. ¿Me quieren decir qué cosas están viendo los señores Gordon, Krugman, Stiglitz, Piketty y toda esa horda de impresentables? ¿No será que son personas que hacen muy buenos negocios con las basuras de los políticos? Que vendiendo sus recetas inmundas les va tan bien. Digo, no tengo duda que eso es el caso de Stiglitz, ¿no? Pero digo, de los otros no sé. Entonces, ¿cuáles son entonces los resultados de la libertad? Aquellos países que son más libres crecen más que el doble. Fíjense, los países libres, el crecimiento del PBI per cápita es 3,63 contra 1,52. Es decir, eso puesto en una dinámica larga es un número gigante. Gigante. Es más, habrán escuchado alguna vez que yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Y esto es interesante porque hay un estudio que muestra que cuando la tasa de inflación supera el 1,58%, disculpen, el 20% anual, se pierde un 0,58 de crecimiento. Si ustedes toman la historia del Banco Central en la Argentina desde 1935, ¿no? Que le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener guerra. Si tomamos el efecto de haber tenido Banco Central por su impacto en la tasa de crecimiento, hoy tendríamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. ¿Me quieren decir a quién favoreció la existencia del Banco Central? Porque está claro que a nosotros no nos favoreció, al que labura no lo favoreció, porque nos hicieron más pobres. Nosotros teníamos un PBI per cápita en la década del 40 que era 97% del de Estados Unidos. A fin del siglo XIX terminamos con el PBI per cápita más alto del mundo cuando aplicamos las ideas de Alberdi. Quiere decir que en realidad este no es un negocio de la gente. Y el principal beneficiario de eso son los parásitos de la corporación política. ¿O a quién creen que beneficia el Banco Central recaudando impuesto inflacionario? Naturalmente, aquellos países, sí, que son más libres, son más ricos. Entonces digo, más allá de esta relación estadística que es bastante sólida, uno debería preguntarse de cuánto estamos hablando, ¿no? Digo, por no sea cosa que digamos estemos jugando con las escalas. Entonces, acá tenemos los datos. Los datos dicen que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos. Pero esto ustedes tienen que tener en cuenta no solo que es 8 veces más rico el país libre que el reprimido, sino que hay que tener una idea de orden de nivel del país reprimido, que tendría un ingreso per cápita en torno a los $5.500, ¿sí? En términos de PPP, digamos 2011. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno toma el decil más bajo de la distribución, no solo que en el país libre es 11 veces más que en el país reprimido, sino que además ese ingreso del decil más bajo del país libre es el doble que el que tiene el ciudadano promedio del país reprimido. ¿Y por qué es importante esto? Porque la distribución del ingreso tiene un formato que puede ser capturado por una log normal o por una chi cuadrado, es decir,
distribuciones donde la moda, ¿sí? O el modo, es decir, el valor que más se repite de la serie, es decir, donde está la curva, la joroba, ¿sí? Está a la no derecha, ¿sí? De la media, o sea, está debajo de la media. Veo que no entró el chiste. No importa, digo, se puede reír igual ahora, es lo mismo, digamos. Así no me deprimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos el 75% de la población está peor que el decil más bajo de aquel que vive en el país libre. Y no solo eso, sino que además hay casi 25 veces menos de pobres. Y como si todo esto fuera poco, hay más libertades y derechos políticos, y como si fuera poco, además la gente vive más. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para quién es el negocio el colectivismo? Porque claramente, no solo que son más desiguales esos países, sino que además la torta es más chica, es decir, son una máquina de empobrecer gente. Por eso siempre fueron un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Por eso ese régimen estúpido siempre tuvo que ser impuesto por la fuerza y se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos, al margen de no tener libertad.